Ok. Buenas tardes. Desde este lugar de Asturias, una bienvenida para todas las personas que nos están siguiendo. Soy Begoña Ramírez, educadora ambiental en Tierra Mágica Asturias y presidenta de la asociación AENAT, la presidenta de esta asociación de educadores ambientales de nuestra tierra, Asturias. Bueno, estamos encantados de poder reunir esta tarde aquí a tantas personas profesionales tan interesantes y tan implicadas en nuestro día, este día tan especial que cada uno en su pequeño o gran entorno estamos celebrando, este Día Mundial de la Educación Ambiental. Y tenemos personas representantes de diferentes organismos, tenemos también socios y socias y en general amigos que están interesados por este tema que a todos nos compete, que es esta tierra y de qué manera podemos seguir adelante y comprometernos con ello. Os invitamos a esta webinar, por supuesto, y bueno, a continuación os voy a presentar a mi compañero David, que nos va a hacer de moderador y de gran director técnico de toda esta plataforma. Y sin más, pasamos a este foro de conversaciones y de educación. Adelante, David. Vale, muchas gracias, Begoña. Bueno, en primer lugar vamos a tener la exposición que nos va a hacer Mónica Moraleda, que viene de CENEAM, del Centro Español de Educación Ambiental, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, y nos va a explicar el contenido de un plan estratégico a 2030, que es el plan del PAEAS, el plan de educación ambiental para toda España. Este plan de educación ambiental tiene también un documento específico de plan de acción para el año 2022 y bueno, pues para explicarnos su contenido y para explicarnos algunos de los detalles de cómo puede implicar a la educación ambiental en las comunidades autónomas, pues qué mejor que alguien que participa y que trabaja día a día en este tema. Entonces, Mónica, cuando quieras, es tu turno para esa exposición. Si quieres compartir pantalla. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Y en primer lugar quería dar las gracias por invitarnos a esta sesión y bueno, pues pedirnos que participemos explicándoos un poquito qué es el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad y en qué se ha concretado el programa de trabajo de este plan para el año 2022. Y bueno, muchas felicidades también por este Día Mundial de la Educación Ambiental que tanto nos toca a todas las personas que estamos hoy aquí participando. Os voy a hacer una pequeña presentación y me voy a apoyar en una PPT que voy a compartir, ¿vale? Deciros que los contenidos de la explicación que voy a dar tienen que ver con el proceso de elaboración del PAEAS, qué contenido tiene, en qué se distribuye en 3 ejes de trabajo, perdón, en 6 ejes de trabajo, cuáles son esos 6 ejes, en qué se concreta el programa de actuaciones para el año 2022 y algunas reflexiones más ya a nivel personal de los logros o los desafíos también que para mí creo que supone la elaboración de este plan a nivel nacional, ¿no? Y sin más os voy a compartir la pantalla a ver si sale todo bien. Vamos a ver. Me decís si lo veis, ¿vale? Sí, correctamente. ¿Sí? Vale. Bien, pues venga, empezamos. Más o menos tengo 20 minutos, ¿verdad? Para controlar... Bueno, o 30, lo que veas que es necesario. Vale, bueno, si me enrollo mucho me lo decís y acorto, ¿vale? Venga, pues primero quería contaros por qué se ha hecho el PAEAS en este momento, por qué se han dado una serie de circunstancias que han hecho que tengamos que ponernos a elaborar el PAEAS y qué es el plan. Un resumen muy cortito de lo que es el PAEAS. A partir de ahora lo llamo PAEAS porque es un nombre demasiado largo y no vamos a estar perdiendo el tiempo. Entonces, por todos bien conocido como PAEAS. ¿Por qué se ha hecho en este momento? Pues yo creo que hay un cúmulo de circunstancias que hacen que más o menos en 2019, a mediados de 2019, la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico nos pidiera que hiciéramos un plan de educación ambiental a nivel estatal.
En ese momento habían pasado ya 20 años desde la aprobación del Libro Blanco de Educación Ambiental en España. El sector estaba solicitando desde hacía tiempo que nos pusiéramos a redactar un plan que fuera un paraguas para desarrollar las líneas estratégicas de la educación ambiental en este país. Y obviamente la situación ambiental, la crisis ambiental y sobre todo climática también que impera, nos da para pensar que no se han resuelto los problemas que tenemos y necesitamos usar todo lo que tengamos, todas las herramientas que haya a nuestro alcance para poder abordar esta crisis, ¿no? Entonces, en este momento, se acaba en 2018-2019, cambia el gobierno y bueno, se decide hacer una vicepresidencia exclusiva para temas relacionados con el medio ambiente y se hace un ministerio para la transición ecológica y reto demográfico, algo que hasta el momento no había ocurrido, lo que da un poco la idea de que estos temas empiezan a tener más importancia para el gobierno y la administración general del Estado de lo que hasta ese momento habían tenido, ¿no? También se hace una declaración de emergencia climática y ambiental en enero de 2020, donde expresamente se dice que tenemos que elaborar un plan de acción de educación ambiental para la sostenibilidad. Y por otro lado, desde el punto de vista educativo, también en el año 2020 se aprueba una modificación de la Ley Orgánica de Educación, donde expresamente se dice que hay que incluir temas relacionados con la educación para el desarrollo sostenible y la ciudadanía global en todos los niveles del sistema educativo, ¿no? De ESO, primaria, o sea, educación infantil, primaria y secundaria. Entonces, todo este cúmulo de circunstancias hace que nos encarguen a finales más o menos de 2019 elaborar este plan. Nos lo encarga la vicepresidenta tercera a la Fundación Biodiversidad y al CNEAM. Y bueno, pues nos ponemos manos a la obra. ¿Y el PAES entonces qué es? ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de un instrumento de planificación que expresa cuáles son las líneas estratégicas de la educación ambiental para la sostenibilidad en los siguientes 5 años. Esto es aprobado en el año 2021 y tiene una duración hasta el año 2025. Lo elaboran 2 ministerios fundamentalmente, el Ministerio de Educación y Formación Profesional y el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Y se concreta en un paquete de 61 acciones que están englobadas en 6 ejes estratégicos, o sea, 6 ejes temáticos, y responden a 20 objetivos específicos. Las medidas, estas 61 acciones que os comento, son, digamos, de 2 tipologías. Por un lado, hay medidas cuyo responsable es alguna entidad de la Administración General del Estado. En este caso, digamos que estas medidas actúan como compromisos para desarrollar acciones a lo largo de estos 5 años. Y en el caso en el que se proponen medidas, pero el responsable de su desarrollo no es la Administración General del Estado, estas medidas funcionan como directrices u orientaciones. No puede ser de otra manera porque obviamente no podemos comprometer a nadie en realizar acciones que no son de la competencia de quien está proponiendo, ¿no? Entonces, digamos que existe esa tipología doble de medidas. Aquí os he puesto que hay para las IDEA, para las 4º jornadas de educación ambiental, que luego os hablaré un poco de ellas al final de la exposición, hicimos un par de materiales para poder explicar de manera un poquito más amena lo que es el PAEAS. Y si en algún momento os toca tener que explicar algo del PAEAS y lo necesitáis, hay 2 recursos que os pongo aquí. Hay un vídeo que se hizo de unos 3 minutos más o menos, que está publicado en el canal de YouTube de la Fundación Biodiversidad, que explica muy rápido todo lo que yo os voy a contar en este rato. Pues en 3 minutos lo tenéis sintetizado si lo necesitáis. Y también hicimos desde el CNEAM una exposición que veis aquí, que os he puesto uno de los paneles, pues es un poco más amena, ¿no? En formato de paneles y como si fuera un cómic, ¿no? Vinculando la educación ambiental, haciendo un paralelismo entre la educación ambiental y un cocinado, ¿no? Entonces, estos 2 materiales en la expo la tendremos a disposición en nuestro programa de exposiciones itinerantes del CNEAM para descarga gratuita y el vídeo está ya a vuestra disposición, ¿vale? Por eso que os pongo aquí. Entonces, el objetivo general de este plan de acción es impulsar un cambio cultural que permita generar instrumentos sociales para afrontar esta crisis ambiental y climática de la que antes os estaba hablando y para poder hacer una transición ecológica justa. ¿Y qué es lo que pretende alcanzar? ¿Cuál es su visión? Pues pretende conseguir que exista una sociedad informada y consciente que contribuyan a modelos sostenibles, ¿vale? Este es así el bloque de objetivos y
y misiones del PAEAS. Ahora os quiero hablar brevemente también del proceso de elaboración del plan, que bueno, no fue un proceso sencillo, tuvo algunas complicaciones, no muchas tampoco, pero bueno, tuvo algunas complicaciones y fue un proceso yo creo que largo también. Como os he comentado antes, comenzamos en el año 2019 con este encargo de elaborar el PAEAS y el proceso se ha dividido en dos fases. Una primera fase que ha sido fundamentalmente de consulta a personas expertas y una segunda fase que ha sido un trabajo de un grupo ministerial que se creó ad hoc y que fue el que finalmente elaboró el plan que hoy tenemos publicado y aprobado en Consejo de Ministros. En esta primera fase de la que os hablo, que duró desde finales del año 2019 hasta septiembre del año 2020, se crearon 10 grupos de trabajo sectoriales. Estos 10 sectores están inspirados en los sectores en los que trabajaba el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España. Y se unió algún grupo más, algún sector más, porque consideramos que tenían gran relevancia en la actualidad, ¿no? Como por ejemplo el sector de entorno digital, que bueno, pues hace 23 años ya pues prácticamente no tenía ninguna presencia y hoy en día no podemos obviarlo en ningún ámbito, ¿no? Y tampoco en el ámbito de la educación ambiental. Entonces veis aquí cuáles son los 10 sectores que se formaron. Cada sector tenía una persona que coordinaba a las personas expertas que participaban y cada sector realizó una serie de debates, encuentros, procesos de consulta y todo este proceso generó un documento, que lo tengo aquí, está en la página web del CNEAM, que se llamó Documento Resultado de la Fase de Participación Experta. Es un documento, a mi parecer, bastante completo, que tiene un compendio de 141 medidas agrupadas en estos 10 sectores de personas expertas en los que se trabajó desde el principio, ¿no? El trabajo de coordinación y relatoría de esta fase de elaboración inicial lo realizamos desde el CNEAM. Entonces, una vez que ya tuvimos este documento, se inició la segunda fase, desde finales de 2020 al verano de 2021. Y esta segunda fase, bueno, para ello se creó un grupo de trabajo con representantes, aquí lo veis, de los dos ministerios que han elaborado el plan, ¿no? Del Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y el de Educación y Formación Profesional. El de Educación tenía representantes de las dos grandes temáticas que trabajan, que son la formación profesional por un lado y la educación por otro, o sea, la educación primaria, secundaria y bachillerato. Y por parte del MITECO, pues veis aquí pues, que participó gente de la Oficina de Cambio Climático, gente de Parques Nacionales, la Fundación Biodiversidad y del Gabinete de la Vicepresidenta y la Dirección General de Biodiversidad. Este grupo de trabajo tuvo varias reuniones a lo largo de este periodo de tiempo, pues de medio año, más de medio año. En mayo se hizo una consulta pública que recibió, a pesar de que fue un periodo muy corto de consulta, se recibieron muchas aportaciones, más de casi 500, perdón, aquí está, 486. Y finalmente, el 3 de agosto del año 2021, se hizo, técnicamente se dice, se tomó razón en el Consejo de Ministros, vamos, se aprobó el 3 de agosto de 2021 en el Consejo de Ministros el Plan de Acción de Educación Ambiental para la Sostenibilidad, que es el plan que hoy manejamos y que tenemos que poner en práctica ya, porque a pesar de que dice que tiene una duración de 5 años, la realidad es que se ha aprobado en agosto, con lo cual prácticamente el primer año nos lo hemos fulminado ya. Bueno, de hecho nos lo hemos fulminado ya, pero cuando se aprobó ya estaba amortizado prácticamente. Entonces, bueno, pues este es el plan con el que estamos trabajando. En las siguientes diapositivas voy a pasar muy rápido porque tienen mucho contenido, pero no quería dejar de mencionarlas porque nos hablan de la columna vertebral del PAEAS, que son sus 6 ejes operativos, sus 6 ejes de temáticas en las que este plan se desgrana, ¿no? Bueno, esta es una imagen de la exposición de la que os hablaba al principio, que refleja pues, cuáles son estos 6 temas, 6 grandes temas en los que se desarrollan las acciones del PAEAS. Pues tenemos un eje sobre transversalización en políticas públicas, otro sobre innovación, mejora e investigación, otro sobre sistema educativo, centrado fundamentalmente en el sistema educativo. Hay un eje sobre el sector profesional, otro sobre otros escenarios de intervención y un eje de comunicación y divulgación, ¿vale? Perdón, y acción ciudadana.
Entonces, ahora tengo seis diapos que lo que hacen es explicar un poco el eje y simplemente aquí abajo doy ejemplos, ¿vale? No están todas las acciones porque sería una locura total, pero para que os hagáis una idea de qué tipo de acciones se incluyen en cada uno de los ejes, tenemos una diapo para cada eje, ¿vale? Entonces, en el eje operativo primero os comentaba antes que se trataba de transversalizar la educación ambiental y la dimensión ambiental en su conjunto en todas las políticas públicas. Es decir, que no sea una temática exclusiva del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico o el Ministerio de Educación y Formación Profesional. Es decir, que sea una temática que se vislumbre en otras políticas públicas, ¿no? Y algunos ejemplos de este eje, pues los documentos crear estrategias autonómicas de educación ambiental para la sostenibilidad, por ejemplo, o la formación del personal público en esta materia. No solo del personal público que trabaja en el ámbito de las comunidades autónomas, por ejemplo, en consejerías de educación o consejerías de medio ambiente, sino ampliar el espectro de destinatarios a otras administraciones en las que específicamente no se trabaje sobre temas ambientales o temas educativos, ¿vale? De esto se trata el eje 1 de transversalización. El eje segundo nos explica una serie de medidas que hay que adoptar para mejorar en la innovación, en la investigación y que se utilicen nuevos enfoques, nuevas metodologías, nuevas temáticas o incluso que se trabaje con nuevos públicos destinatarios en la educación ambiental para la sostenibilidad. ¿Cómo se va a lograr esto? Pues a través de un compendio de medidas, como por ejemplo estas que os indico aquí, ¿no? Pues favorecer nuevas líneas de financiación para pues hacer, por ejemplo, doctorados o estudios superiores relacionados con estas materias, y también, por ejemplo, hacer un nuevo seminario técnico permanente en el CNEAM sobre la calidad de la educación ambiental para la sostenibilidad. Este seminario os hablo un poquito más adelante también, porque tiene mucho que ver con la gobernanza del PAEAS. El siguiente eje operativo, el eje 3, está centrado en el sistema educativo, no universitario. Bueno, no, perdón, hay también alguna acción de universidades. Este sistema operativo, este eje operativo, lo que pretende es impulsar la educación ambiental para la sostenibilidad en los contenidos, en el currículo, y hacer que los centros educativos sean centros sostenibles. No solo dentro del aula, sino que también exista una coherencia ambiental en el centro educativo en su conjunto. ¿Cómo se va a conseguir esto? Pues a través de una batería de medidas que tienen que ver con la incorporación en el proyecto educativo del centro de la educación ambiental para la sostenibilidad, la aprobación de los reales decretos de currículo básico y los reales decretos de desarrollo de currículo de cada comunidad autónoma, la formación del profesorado, etcétera, etcétera. El cuarto eje está dedicado al sector de profesionales de la educación ambiental y lo que trata es de dar oportunidades, fomentar la formación de los profesionales de la educación ambiental y bueno, pues una batería de medidas como estas que os indico aquí, de mejorar los programas formativos, establecer apoyo y financiación, apoyo técnico y financiación para las asociaciones de educación ambiental, fomentar o reactivar la Federación Española de Educación Ambiental, etcétera, etcétera, ¿no? El quinto eje operativo, que se centra en otros espacios de intervención donde se hace educación ambiental más allá del sistema educativo formal, tiene sobre todo dos espacios donde centra su atención. Uno es las áreas protegidas y también centra su atención en equipamientos ambientales, aunque también nos habla en alguna medida de utilizar otros espacios socioculturales para desarrollar actividades de educación ambiental, por ejemplo. Y bueno, pues algunas de las medidas de las que nos habla este eje pues son la mejora ambiental de los equipamientos o de instalaciones de educación ambiental, fomentar o seguir fomentando las redes de equipamientos, fomentar también que se elaboren programas de sensibilización y de educación ambiental en todas las áreas protegidas, que en sus planes de gestión se integren actividades que fomenten temas de educación ambiental, etcétera, etcétera. Y por último, el eje 6 tiene que ver con la comunicación, la divulgación y la acción ciudadana, es decir, los mecanismos que tenemos para que los mensajes lleguen al conjunto de la sociedad
y para que la propia sociedad pueda participar, o sea, que se pongan en marcha mecanismos para fomentar la participación de la sociedad, ¿no? y que se genere acción ciudadana. Aquí algún ejemplo de los que os pongo, pues, por ejemplo, hacer una colaboración con Radio Televisión Española para hacer planes de comunicación. También se está queriendo desarrollar desde el organismo autónomo Parques Nacionales un plan de comunicación de la red de parques nacionales. Bueno, pues llevar a cabo acciones formativas dirigidas a personal de comunicación en las administraciones públicas, por ejemplo. También creo que hay alguna acción, aunque aquí no lo pongo, para periodistas ambientales o para personas que se dediquen a la comunicación más allá de las administraciones públicas y que, bueno, pues que puedan tener también alguna acción formativa. Aquí con esto he terminado de comentaros por encima cuáles son los 6 ejes vertebradores del plan del PAEAS, y quería detenerme también un pelín en la parte de gobernanza del plan, porque me parece que es vital, me parece que es muy importante que se generen los grupos de trabajo y que se genere una estructura suficientemente sólida como para que, independientemente de las personas que hoy estamos y que a lo mejor mañana vamos a dejar de estar trabajando en esto, pues exista una estructura que sea la base para que se siga desarrollando el PAEAS y que se siga potenciando el desarrollo de acciones de educación ambiental en la Administración General del Estado, ¿no? Entonces, esa estructura en el PAEAS se define a través de la creación de 3 órganos, fundamentalmente. Por un lado está el Grupo Coordinador de PAEAS, aquí lo vemos, que es, digamos, el motor del PAEAS. Es el grupo formado por representantes de los 2 ministerios. Aquí os pongo personal directivo, es decir, personas que tienen capacidad para tomar decisiones en relación con líneas de trabajo, con presupuestos, con aprobación de medidas, ¿no? Al final. Entonces, este grupo está formado por este personal directivo de estos ministerios y básicamente sus funciones son hacer un calendario anual de actividades, es decir, aprobar los programas de trabajo anuales del PAEAS, como el que se ha aprobado hace poco, para el 2022, y hacer un seguimiento, impulsar acciones que, como os decía al principio, no son responsabilidad de la Administración General del Estado, pero figuran en el PAEAS y de algún modo hay que hacer que esas acciones, o hay que intentar posibilitar que esas acciones se cumplan también, ¿no? Pues este órgano trataría de impulsar esas acciones y, bueno, pues a fin de cuentas es, digamos, un poco el órgano decisorio y el que ejecuta, ¿vale? el PAEAS. Después tenemos un seminario técnico permanente de calidad. Antes os hablaba de él y este seminario es un grupo muy importante, yo siempre lo digo, para mí es la materia gris del PAEAS, porque va a estar formado por un grupo de personas expertas que tengan representación, o sea, que representen todos los sectores del PAEAS. Es decir, los sectores donde se hace educación ambiental en este país, ¿no? Que son básicamente los 10 sectores de los que os hablaba inicialmente, en los que se había hecho la consulta a personas expertas en la primera fase, ¿no? de elaboración. Y este grupo básicamente va a estar formado por o sea, se va a crear o se va a materializar en un seminario del programa de seminarios permanentes del CNEAM. No sé si los conocéis o si habéis participado o participáis en alguno de ellos, pero la característica principal de estos seminarios es que están formados por grupos de personas expertas y personas que son profesionales en una determinada materia y que se reúnen con carácter anual en el CNEAM o en algún otro lugar, pero normalmente en el CNEAM, para debatir, reflexionar, generar nuevas ideas, nuevos proyectos sobre el tema sobre el que trata el seminario, ¿no? Entonces se quiere crear un seminario nuevo que ya hemos metido en el programa de seminarios del CNEAM para el año 2022 sobre calidad de la educación ambiental, que nos ayude a las personas que trabajamos en la administración y que tenemos la responsabilidad de poner en marcha el PAEAS a ver cómo ejecutamos esas medidas y cuál es la dirección, digamos, de lo que tiene que ser la educación ambiental y su aplicación en la Administración General del Estado, ¿vale? Este sería el seminario técnico permanente. Y por último hay un grupo, un tercer grupo o una tercera estructura que todavía no se ha generado en el MIPECO, pero que queremos generar a lo largo de 2022, que tiene que ver con el trabajo conjunto con las comunidades autónomas.
Como os decía antes, hay un conjunto de acciones que para la Administración General del Estado son un compromiso porque somos responsables de su ejecución, pero hay un conjunto de acciones muy importante, por ejemplo, cuyos responsables son las comunidades autónomas, obviamente porque el Estado no tiene muchas competencias en determinadas materias, ¿no? Entonces, para poder desarrollar estas acciones creíamos que era muy importante generar un grupo de trabajo técnico pero oficial en el que se puedan reunir todas las comunidades autónomas con los dos ministerios implicados y podamos hablar de cómo ejecutar el PAEAS, de cómo abordar las estrategias autonómicas de educación ambiental. En los casos en los que estas estrategias ya se hayan elaborado, pues tender puentes entre el PAEAS y las estrategias para ver cómo se puede trabajar en conjunto o cómo se pueden impulsar determinadas medidas. Entonces, esa va a ser la función fundamental de este grupo interadministrativo de seguimiento, que en realidad van a ser dos grupos. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Educación y Formación Profesional ya tiene un grupo creado sobre educación para el desarrollo sostenible y ciudadanía global. Entonces ellos lo que harán será plantear en ese grupo de trabajo técnico que ya existe la existencia del PAEAS y cómo desarrollarlo y ejecutarlo, ¿no? Y en el caso del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico no existe ese grupo de trabajo, existió para la elaboración del libro blanco, por lo que me han contado los compañeros y las compañeras que llevan más tiempo en el CNEAM, pero a día de hoy no existe. Entonces, la idea sería tratar de generar ese grupo de trabajo a lo largo de 2022 para poder hacer un seguimiento del PAEAS y hacer un trabajo coordinado con las comunidades autónomas, que nos parece que es fundamental. Estos serían los tres grupos que generarían una estructura de gobernanza, por así decirlo, para ejecutar el PAEAS. Respecto a la evaluación y el seguimiento del plan, pues nada, muy sencillito. Deciros que en el programa anual de actividades existen una serie de medidas que se van a ejecutar en 2022 y que tienen ya una serie de indicadores. En el PAEAS no hay indicadores de seguimiento, pero sí que hemos pensado que para ver cómo va el desarrollo de la ejecución de las acciones año a año, era importante tener indicadores. Entonces, estos se han detallado en las fichas de las acciones del programa anual. Hay tres hitos principales, digamos, que son la elaboración de programas anuales, aquí pongo planes, pero bueno, se llaman programas. La elaboración de una memoria intermedia de seguimiento del PAEAS, que se hará seguramente a lo largo de 2023, y la elaboración de una memoria final en el año 2025, ¿vale? 2025-2026, porque en 2025 todavía estaremos ejecutando muchas acciones del programa anual de este año. Y bueno, pues toda la documentación que se genere, que se está generando ya y que se va a generar en el futuro, la podéis encontrar en la página web del CNEAM. ¿Cómo se está poniendo en marcha este plan de acción? Pues a través de distintas medidas. Todavía, la verdad es que queríamos arrancar todo del 14 al 16 de diciembre con las jornadas de educación ambiental, pero si nos interpuso el virus, parecía que íbamos a poder y en el último momento no pudo ser. Entonces, digamos que hemos retrasado un poquito la iniciación de determinadas cosas porque queríamos que arrancasen con las jornadas. Pero bueno, estamos ya replanificando y mirando calendario para ver dónde encajar las jornadas para este año 2022, que esperemos sean o se puedan celebrar antes del verano. También se ha constituido ya uno de los tres grupos de gobernanza, de los tres grupos de trabajo que os hablaba anteriormente sobre gobernanza, que es el grupo impulsor del plan o el grupo ejecutor, que es el grupo coordinador PAEAS. Este grupo se constituyó el 10 de diciembre del año 2022 y ese mismo día, junto a la constitución, se aprobó el programa de trabajo del PAEAS para el año 2022. ¿Vale? Todo esto se hizo el 10 de diciembre con vistas a presentarlo en las cuartas jornadas de educación ambiental, que bueno, pues no pudo ser. Pero sí que hubo una presentación de este programa de trabajo que no sé si, bueno, creo que está publicada en el canal de YouTube de la Fundación Biodiversidad. Y bueno, pues ahí participaron la vicepresidenta tercera, la ministra de Educación y Formación Profesional y distintos cargos directivos que forman parte de este grupo coordinador que veis aquí, y que son los que explicaron qué actividades se iban a desarrollar en el año 2022 del PAEAS, ¿vale? Explicaron el programa de trabajo para el año 2022. Hasta ahora esto es lo que hemos realizado como desarrollo del PAEAS y bueno, pues ahora ya estamos empezando a trabajar en las acciones que se han planteado y bueno, con las que se han comprometido nuestros jefes y nuestras jefas para desarrollar durante el año 2022.
¿En qué consiste el programa de trabajo para el año 2022? Pues, bueno, pues se hizo una presentación, ya os he comentado que el 16 de diciembre en sustitución, entre comillas, porque no es así, pero en lugar de las IDEA, de las cuartas jornadas, pues el día 16 de diciembre estaba previsto que asistieran las dos personas que son altos cargos de los dos ministerios y en su lugar pues se hizo una presentación de este programa de trabajo el día 16 y este programa de trabajo ya os comentaba que lo ha elaborado el grupo coordinador del PAEAS, que tiene, y digamos que tiene tres patas este grupo coordinador. Por parte del Ministerio de Educación y Formación Profesional hay gente de Educación y de Formación Profesional, está la Fundación Biodiversidad de este ministerio, de MITECO, y estamos el CNEAM y el Organismo Autónomo Parques Nacionales. Estos son los órganos que integran el grupo coordinador y que ha elaborado el programa de trabajo de este año y elaborar el programa de trabajo de los años posteriores. Este programa de trabajo se define en 35 acciones que desarrollan 22 acciones del PAEAS. ¿Por qué no son 35 acciones que desarrollan 35 acciones del PAEAS? Pues porque una acción del PAEAS a lo mejor se desarrolla a través de 2 o 3 acciones diferentes que desarrollan distintas entidades, ¿no? Organismos. Entonces, bueno, es un compendio de 35 acciones y también se incluye en este programa de trabajo la creación del grupo interadministrativo Administración General del Estado, Comunidades Autónomas, del que os hablaba antes, que era importante para la coordinación entre distintas administraciones. Y del seminario sobre calidad ambiental también nos habla, ¿no? El periodo de ejecución, obviamente, es anual, pues es durante el año 2022. Y la diferencia entre el PAEAS en sí y este programa es que se detallan más las acciones, se detalla más qué es lo que se va a hacer a lo largo de 2022, se asigna un presupuesto a cada una de las acciones y también se aportan los indicadores de cumplimiento para ver si efectivamente cuando se haga una evaluación de la ejecución se pueda comprobar de manera objetiva si se han cumplido o no los objetivos y las medidas que nos hemos propuesto realizar. Y también se indica pues, cuál es la entidad responsable para realizar estas acciones, aunque esta información ya venía en el PAEAS. Agrupadas así desde el punto de vista de bloques temáticos, las acciones que se van a ejecutar a lo largo del 2022 son estas que veis aquí, ¿vale? No voy a mencionar todas porque no tiene sentido, ¿no? Pero en materia de redes de profesionales va a seguir apoyándose desde el CNEAM a distintos seminarios que cubren temáticas del PAEAS, se van a generar nuevos seminarios y también se van a crear nuevos foros de trabajo sobre, por ejemplo, estilos de vida sostenible. También bueno, se celebrarán las cuartas jornadas a lo largo de 2022. Y otro bloque temático es la formación. Se han planteado realizar acciones formativas dirigidas a diversos destinatarios, ¿no? Por ejemplo, para docentes, para personal que trabaja en comunicación en las administraciones públicas, para profesionales de la educación ambiental y para empleados públicos en general que no tienen por qué trabajar en MITECO o en el Ministerio de Educación y Formación Profesional, ¿no? Que pueden trabajar en otros organismos que lleven otras temáticas. Y otros de los temas que se desarrollan o que se van a ejecutar a través del programa de trabajo son en el sector profesional de la educación ambiental, pues por ejemplo, actualización de títulos de FP y cualificaciones profesionales. Ayer mismo creo que se aprobó el Real Decreto que desarrolla esta materia y, por ejemplo, se ha creado una nueva cualificación profesional para intérpretes del patrimonio natural. Bueno, pues esta es una de las medidas previstas que desarrollan, por ejemplo, el PAEAS. También se prevén utilizar la educación ambiental para la sostenibilidad como uno de los criterios de selección para otorgar subvenciones o líneas de subvención de la Fundación Biodiversidad, o sea, un apoyo a la financiación de determinados proyectos que prevén desarrollar temas de educación ambiental. A nivel de recursos, pues se van a generar distintos productos, ¿no? Una guía para la mejora ambiental de equipamientos, un inventario de recursos de educación ambiental para la sostenibilidad. Antes en el CNEAM se trabajó durante muchos años en un inventario de recursos, pero bueno, quedó obsoleto y la verdad es que hemos pensado que sería útil utilizando nuevas tecnologías, retomar este tema y dar un repaso a todos los recursos que hay de educación ambiental en España, ¿no? Y ponerlo a disposición del público a través de la página web.
una guía de orientaciones de educación para el desarrollo sostenible y educación para la ciudadanía global. Bueno, pues aquí tenéis varios de los recursos que se prevé poner en marcha. Sobre gobernanza, la creación de estos 2 grupos de trabajo que aún no están creados y de los que os hablaba antes. A nivel CNEAM, pues acciones de coherencia ambiental para mostrar a todas las personas que vienen a visitarnos. Por ejemplo, hemos planteado sustituir las luminarias exteriores para, bueno, porque hace falta fundamentalmente, y ya que estamos, para que no sean dañinas para la fauna nocturna, como por ejemplo lepidópteros o murciélagos, que bueno, pues como estamos en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama, pues que podemos generar una afección negativa, ¿no? Entonces, todo este tipo de medidas queremos implementarlas y explicarlas a toda la gente que viene al CNEAM para que pueda servir de ejemplo. Y también a nivel de comunicación, pues por ejemplo, la Fundación Biodiversidad ha planteado hacer una campaña sobre estilos de vida sostenibles y un programa de ciencia ciudadana en medio marino, pues aprovechando que están trabajando mucho este tema a través de un proyecto LIFE muy potente que se llama Intemares. Y bueno, con esto termino el repaso a las medidas del programa de trabajo para 2022 y me quedaría un poco la reflexión personal de la que os hablaba antes de qué pienso yo que supone el PAEAS, ¿no? A nivel de logros y desafíos. Y desde mi punto de vista, este apartado es lo positivo, ¿no? Se ha trabajado definitivamente, ¿no? Y por fin entre estos 2 ministerios y yo creo que, bueno, que esto es una cosa positiva, ¿no? Porque la educación ambiental tiene que entenderse desde estas 2 variables y bueno, pues hasta ahora no se había trabajado en conjunto, ¿no? También es importante que después de 20 años, ya 23, desde el Libro Blanco de la Educación Ambiental en España, pues se haya aprobado un documento marco, digamos, que marca un poco las líneas estratégicas a seguir en esta materia. Y es importante, una de las preguntas que me hacía eso de lo que queríais que hablara aquí en esta charla era sobre los efectos prácticos, ¿no? del PAEAS. Y he de decir que desde el primer momento prácticamente no hubo ni debate, o sea, de las primeras reuniones que tuvimos con las personas expertas que participaron en la elaboración de la primera fase del plan, se planteó que debíamos hacer un plan práctico, es decir, no tanto ya una estrategia con directrices, orientaciones, sino, bueno, pues dado que tenemos una emergencia climática y ambiental y no hay mucho tiempo que perder, pues lo suyo era hacer un plan con una serie de medidas y ponerse a trabajar ya. Entonces yo creo que es importante este enfoque, ¿no? Pragmático del PAEAS. Y luego la otra parte o la contraparte de desafíos que a mi parecer tiene el PAEAS es que es difícil crear una estructura orgánica, lo que os comentaba hace un rato, ¿no? Que hasta ahora no existía, ¿no? Se pretende crear foros de trabajo bueno, pues que en los que CNEAM hasta este momento y la Administración General del Estado no había trabajado, ¿no? Por ejemplo, el de comunidades autónomas y ministerios. Y bueno, esto no es fácil, ¿no? Pues hay que poner muchas opiniones de acuerdo y hay que ponerse a trabajar para que esto salga adelante. Luego el plazo temporal es corto, porque a pesar de que sea un plan de 5 años, empezamos prácticamente con un año fulminado, con lo cual son 61 acciones a desarrollar en 4 años prácticamente y bueno, pues esto requiere de mucho trabajo y de una financiación importante. Pero bueno, ahí estamos. Y por último, indico aquí el apoyo institucional al CNEAM porque el CNEAM nunca había trabajado determinadas cuestiones, ¿no? Había hecho un trabajo de fondo con profesionales de la educación ambiental, con distintos sectores, pero a nivel institucional el CNEAM no había trabajado esta materia, ¿no? Entonces, para nosotros es también esto un desafío, ¿no? Tener el mandato desde arriba que nos permita luego generar estas estructuras de trabajo y bueno, pues tener también ese apoyo desde arriba que hasta ahora, pues, porque quizá no era un tema de interés, pues no se había tenido, ¿no? Entonces, todo esto para mí son desafíos, pero por supuesto que abordables y bueno, pues con esto finalizaría la exposición. Nada más deciros que muchas gracias por escucharme, que espero que no haya sido un rollo muy grande y nada, quedo a vuestra disposición. ¿Vale? Muy bien.
Voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Mónica. Sí. Bueno, ahora es el turno de Antonio Torralba, de la Universidad de Oviedo, que además trabaja en el INDUROT, en el un instituto de investigación de la Universidad de Oviedo. ¿Qué nos puedes contar tú, Antonio, ahora? Hola, buenas Como tardes. complemento a lo que ya nos ha explicado Mónica. Pues, la verdad es que poco se puede decir, aparte de lo que ya ha explicado Mónica, que nos lo ha presentado especialmente bien, y que es cierto que había un problema con eso de que el libro blanco tenía ya 20 años y no incorporaba la mayoría de las cosas, y era lo que nos había llevado hasta el lugar donde nos encontrábamos, pero que se le había hecho relativamente luego poco caso a la hora de aplicarlo. Y en vuestras carnes conocéis precisamente cuál es la situación de la educación ambiental, que no era la que planteaba en su momento el libro blanco y estaba muy lejos de la que plantea actualmente el nuevo documento. No obstante, habrá que ver efectivamente cómo es aplicado posteriormente. Sale para 4 años, pero bueno, probablemente nos dure más con ese planteamiento. Sí que está de una forma muy, muy clara esa apuesta por las nuevas formas de hacer educación ambiental, por abrirlo tanto a la sociedad como colocarlo desde las escuelas, y las apuestas por la ciencia ciudadana, que ya eran línea en las ayudas de FECID, por ejemplo, a la hora de plantearlo, pues sí que es cierto que pueden darle un nuevo impulso. La situación también dependerá mucho de cómo se vaya aplicando con las distintas comunidades autónomas, lo que comentábamos antes, de cuáles tenían más o menor interés o más o menores planteamientos de querer avanzar en esas líneas. A la hora de verlo, la verdad es que había preparado un Mentimeter para que habláramos un poquito sobre lo que pensábamos que era la educación ambiental y cómo organizarlo, pero puesto que no podemos recurrir a YouTube cuando lo estamos planteando, entre 11 participantes creo que nos va a resultar un poquito escaso, más que nada porque como la gente suele tener una visión bastante próxima a todos los que estamos aquí. En todo caso, podríamos hacerlo y ver qué es lo que sale a la hora de hablar sobre lo que consideramos que es la educación ambiental. Bueno, pues ¿cómo lo vemos a la hora de aplicarlo? Vamos a ver, ¿qué consideramos que es la educación ambiental? Porque estamos hablando de educación ahora ya para la sostenibilidad cuando lo estamos planteando, pero ¿qué palabras definen la educación ambiental? ¿Podríais contestar a ello con esta presentación que os doy? Uy, espera que es que el Mentimeter, bueno, entrar en Menti con vuestro móvil o dispositivo con el que estéis, con ese código, y teclear una palabra en cada una de las líneas que os facilita. Me parece que David, muy complicado el uso del móvil. No, para nada, pero me temo que va a ser que se alargue. No. Yo, perdonad que interrumpa, es que a mí me tocaba luego la parte del debate. Bueno, yo lo que os iba a proponer, tanto a Antonio como a las demás, que igual no lo explicamos antes, es que brevemente cada una dijerais unas impresiones sobre lo que ha expuesto Mónica, sobre el documento, y que lanzarais, si la tenéis, alguna cuestión, alguna duda, aprovechando que está Mónica por aquí. Bueno, esa era un poco nuestra intención. Tenemos pues eso, de invitados a Antonio de la universidad, tenemos a Begoña Honrado de Mendrollada, a Alberto Martínez de Taxus, a Begoña de Tierra Mágica. Por eso, para que nos dieran Vamos sacándolo, perfecto.
pero bueno. Sí, porque ciertamente estamos en las 8 ya. Ah, mira. Se nos ha subido. ¿Cuáles son las cuestiones precisamente que se pueden ir viendo? Es muy distinto esto que estamos viendo aquí, que es lo que estáis tecleando como personas activas en la educación ambiental, a qué es lo que opina la sociedad, y eso es uno de los planteamientos que habría que ir cambiando y que no soluciona solo un plan, porque hay que incluirse. Cuando hacemos esta misma opción entre los jóvenes que han salido hace poco del instituto, como pueden ser mis alumnos a la hora que se están formando para ser nuevos maestros, para salir a las escuelas, sus planteamientos de educación ambiental son bastante reduccionistas, en el sentido de que todo esto que se nos está planteando, que debería serlo, acaban centrándolo en prácticamente, como comentaban en un medio de comunicación hoy mismo hablando del Día de la Educación Ambiental, en el reciclaje. Bueno, realmente, aunque ese medio de comunicación hablaba del reciclaje, lo que lo acaban centrando es en la separación de residuos doméstica a la hora de afrontarlo. Y que precisamente estos planteamientos de potenciar ese espíritu crítico es lo que hay que darle una vuelta, y el conocimiento de los problemas, probablemente implicando a la ciudadanía desde la escuela y más allá de la escuela a la hora de conseguir que tomen conciencia de cuáles son las situaciones, de qué es lo que los afecta y de cómo pueden abordarlo, tanto desde lo que puede ser su consumo, sus elecciones particulares que van teniendo en cada momento, y cuáles deben ser además esas decisiones colectivas a la hora de hacer esa transformación social o transformación ecosocial que estáis comentando en estos momentos a la hora de ponerlo. Estábamos desarrollando, hemos comenzado con un proyecto que sí que os había comentado en alguna otra ocasión, el de Lichen City, de valoración de la calidad ambiental y de empoderar un poco a la sociedad en el conocimiento de cómo es la situación que encuentra directamente en su barrio, la que encuentra en su ciudad, a partir de cómo es la calidad del aire, viendo una parte de la biodiversidad que es sensible a ella, los líquenes que podemos encontrar en casi cualquier árbol que nos vayamos mirando, o por lo menos en la mayoría de las calles, y ver cómo funciona. Y a partir de ahí trabajarlo precisamente con esa ciencia ciudadana que está promoviendo o que promoverá el nuevo plan en la educación ambiental. Bueno, más o menos han sido muy similares las contestaciones que habéis dado. Sí, perdona, Antonio. Bueno, que la herramienta esta que nos estás enseñando, que resulta bastante práctica y, bueno, por lo menos para mí curiosa, pero si no te importa, vamos a ver si hay alguna opinión más de cuál es la primera impresión que nos causa esto que nos están contando, que nos acaba de contar Mónica desde el CNEAM. Por lo que veo, si planteas una serie de inquietudes en cuanto a cómo se baja eso a la realidad del día a día y a lo que piensa la gente, que hay que transformarlo. No sé los demás, Begoña o bueno, Marina tenían también preguntas preparadas. Bueno, que empiecen los invitados, invitadas. Begoña de Mendrollada, por ejemplo, venga, la primera que llegó al Zumo. Bueno, pues nada, lo primero, yo quiero felicitar a las personas que habéis trabajado en este plan, porque sí que me parece que aborda de una forma muy integral la educación ambiental y que pone más de manifiesto, profundiza más en algunos aspectos que anteriormente pues, se trataban más de soslayo. Y que son muy importantes, porque cuando señalabas, Mónica, el tema de la gobernanza, para poder llevar a cabo este plan, es importantísimo que pues, en las administraciones, en nuestro caso la autonómica, Asturias, y en las locales, haya personas que sean capaces de llevarlo a cabo, porque si no, no va a haber nadie que pueda implementarlo. Y en Asturias la verdad es que tenemos una carencia grande porque pues ningún ayuntamiento, algunos son bastante grandes,
tienen en plantilla una persona que ejerza de técnico o de técnica en educación ambiental, y en la administración autonómica hay algunas personas que pueden intervenir en esos aspectos, pero que no tienen esa dedicación exclusiva. Con lo cual también quería aprovechar para comentarte si desde el Ministerio tenéis alguna información o alguna contraste sobre lo que pasa en Asturias y de qué manera vais a poder crear esos grupos de gobernanza con nuestra comunidad autónoma, que nosotros somos conocedores que está a años luz de otras comunidades autónomas. Bueno, pues a día de hoy no tenemos esa información, pero por eso queremos crear este grupo de trabajo con las comunidades autónomas. Como os decía antes, es que el CNEAM no ha creado, o sea, nunca ha trabajado a nivel institucional, o sea, se ha trabajado mucho con las comunidades autónomas porque hay muchos técnicos y técnicas de comunidades autónomas que participan, por ejemplo, en el programa de seminarios. Entonces, a nivel temático y a nivel individual sí que hemos recogido opiniones de comunidades autónomas, pero no hemos trabajado a nivel oficial con ellas. Entre otras cosas porque no hemos recibido el mandato de trabajar a nivel oficial con otras administraciones públicas, y cuando se trata de este tipo de trabajo necesitas un apoyo desde arriba, porque si no las cosas no salen. Entonces yo creo que es importante generar estos grupos, estas estructuras, y ahora sí tenemos el mandato para poder ponernos a trabajar en ello, ¿no? Entonces para mí es una acción de importancia capital, porque es que si no, no vamos a poder desarrollar la mitad de las acciones. No sé si son la mitad o cuántas son, ¿no? Pero es imposible ponerse a trabajar en acciones cuyas competencias no recaen en la Administración General del Estado en la mayoría de las ocasiones, sin contar con aquellos órganos que son competentes, ¿no? Entonces, para mí es fundamental crear este grupo de trabajo. En educación ya está creado y en el Ministerio de Transición Ecológica es una de las acciones que plantea el programa de trabajo 2022. Y yo creo que debería ser de las primeras que pusiéramos en marcha, porque vamos, pondremos en marcha muchas a la vez, ¿no? De hecho ya estamos empezando a trabajar en algunas de ellas, pero para mí es de las más importantes, porque al final si arrancan esos grupos de trabajo podrá hacerse lo demás. Pero si empiezas a hacer cosas sueltas sin tener esa estructura potente de base, pues en cualquier momento te caes. Te caes y te caes con todo el equipo además. Entonces, para mí es fundamental crear esos grupos de trabajo y bueno, ya te digo, ahora mismo no tenemos esa información, pero es lo que se pretende tener, ¿no? O trabajar en conjunto con las comunidades autónomas y ver qué está haciendo cada una, porque, bueno, sí, yo ahora sé que en Navarra están a punto de sacar una estrategia y tal, porque me invitaron a un seminario hace un mes, pero por circunstancias, ¿no? Tenemos información, pero no porque hayamos reunido a todas las comunidades autónomas y les hayamos dicho, venga, vamos a trabajar, vamos a sentarnos y vamos a ver qué estamos haciendo entre todos, ¿no? Y a poner en común cosas. Muy interesante. Yo también luego voy a comentar algo sobre este tema. Alberto de Taxus, ¿te apetece intervenir? Es que yo básicamente tenía un poco la misma pregunta que tenía Begoña, la verdad. Porque sí que es cierto que el PAEAS, yo sí que había oído hablar de él, tampoco había profundizado, y con la presentación que has hecho, Mónica, pues bueno, está bien estructurado, bien organizado, está claro porque incluso tenéis indicadores, pero es como la frase hecha esta de piensa global, actúa local, me falta ese eslabón para llevarlo a la práctica. O sea, ese eslabón final para llevarlo a la práctica, que luego después a ver cómo se traduce, pero bueno, pienso un poco lo mismo que decía Begoña. O sea, a nivel local, en nuestra comunidad en Asturias, nos falta no solo un eslabón, nos faltan más eslabones para poder enganchar esa cadena. No tenemos la estrategia, tenemos dificultades que, bueno. Quizás, no lo sé, quizás se podrían haber planteado más acciones dirigidas a entidades locales, pero es verdad que nos vamos alejando de nuestro foco de acción. O sea, nosotros estamos en la Administración General del Estado y nuestra relación directa es con las comunidades autónomas. Entonces, sí que es verdad que creo recordar que hay alguna acción en el eje 1 de transversalización que fomenta la relación, estrechar relación entre comunidades autónomas y entidades locales, para que las entidades locales tengan instrumentos para desarrollar, por ejemplo, sus propios planes de educación ambiental, ¿no? Y para dotarles de recursos. Pero claro, la administración, no lo sé, a lo mejor sí que se podría meter a alguna acción más si se han dejado atrás, pero la Administración General del Estado, digamos que se aleja mucho de ella el nivel de la administración local, ¿no? Entonces, más allá de generar
o facilitar la creación de grupos de trabajo, comunidades autónomas, entidades locales. A lo mejor el trabajo con la FEM también podría fomentarse, pero se nos va un poco, yo creo, el foco, ¿no? Pero esto no quiere decir que no sea importante, porque sí lo es, y de hecho las entidades locales son administraciones en las que se trabaja mucho la educación ambiental. O sea, hay muchos centros de educación ambiental que son municipales y donde se desarrollan programas educativos a nivel municipal, ¿no? Pero quizás se nos va un poco de foco, ¿no? Muy bien. ¿Quién quiere continuar? Nuestra Begoña de AENAT. Sí, sí, sí. Yo os quería comentar que también tenemos participación en el grupo nodo de Asturias de Teachers for Future, y donde a través de algún grupo de WhatsApp simplemente están participando un montón de profesores de todas las especialidades. Igual puede estar un profesor de química de un instituto de Cangas de Onís, un profesor de educación física, por supuesto un profesor de biología, pero la idea es proporcionar a todos estos compañeros, estar constantemente enviando información de estrategias, de actividades, pues, por ejemplo, cómo hacer los recreos más sostenibles y respetuosos. Y yo lo que veo es que todo eso está muy bien, pero que al final se trata de que cada profesional cada día es un poco como un Robin Hood. O sea, es que se quiera preparar primero en la clase, lo pueda organizar, si proyecta y hace un videoforum, y cada uno en su pequeña labor estamos haciendo cosas, pero es un poco como una lucha casi que unilateral, y en algunos momentos poder coincidir en estos debates, en estos foros que estáis proponiendo, pero es un poco lo que está diciendo Alberto y Begoña, que no terminamos de crear como esa matriz o unificar esos criterios o tener un sostén que nos haga sentir que no estamos en vacío, ¿no? Es un poco esa propuesta. Sí, vamos, creo que tienes razón, y de hecho esto justo lo hablaba con una compañera, con Mamen, no sé si la conoceréis, que es una técnica de educación ambiental que lleva la torta de años trabajando en el CNEAM con coles, ¿no? Con centros educativos. Y me decía que antiguamente eran los profes de biología los que querían participar en el programa CNEAM con la escuela, ¿no? Que es un programa en el que pues en distintos centros educativos nos piden participar, vienen al CNEAM y se desarrollan 4 temáticas, ¿no? Y se hacen talleres con 4 niveles educativos y se desarrollan 4 temáticas, ¿no? Entonces me decía que al principio eran los profes de biología los que querían participar en ese programa, ¿no? Y poco a poco, con el paso de los años, han ido incorporándose profesores de otras materias, de otras asignaturas, que ya hay profesores de matemáticas que piden participar, lo cual te da una idea de lo interesante que se está poniendo, ¿no? El tema, ¿no? Y de que ya parece que sí que es verdad que se va transversalizando este tema de la educación ambiental. Pero nosotros tenemos una base de datos de 4.000 centros educativos y no podemos decir que sean 4.000 centros educativos, son 4.000 docentes interesados en participar en nuestro programa CNEAM con la escuela, porque el interés es a nivel docente, o sea, aquellos profes que de verdad tienen esa inquietud y quieren traer a sus alumnos, pero no hay a nivel de centro o a nivel de Consejería de Educación de la Comunidad Autónoma nada que les diga, oye, tenéis que fomentar actividades de educación ambiental también fuera del centro, dentro del aula, tenéis que renaturalizar los patios, tenéis que hacer actividades para que la gestión de vuestro centro sea sostenible. Efectivamente, no, hasta ahora no lo había, pero yo creo que aunque a lo mejor el PAEAS sea insuficiente, sí abre un camino también por ahí, ¿no? En el eje 3, que es el eje dedicado al sistema educativo, se habla de proyectos de centro que tienen que trabajar la sostenibilidad dentro y fuera del aula. Se habla de formación del profesorado en educación ambiental para la sostenibilidad, de todo el profesorado. Por ejemplo, una de las acciones que queremos desarrollar este año en el programa de 2022 es un curso que estamos trabajando en el CNEAM para docentes sobre esta temática, y estamos intentando hacer un convenio con Educación para que les den créditos a los docentes que participen, es decir, que tengan un incentivo cualquier docente para poder participar en un curso de formación sobre educación ambiental para la sostenibilidad, ¿no? Y que puedan empezar a tener herramientas para aplicar en el aula pues estas temáticas, ¿no? Entonces,
bueno, son acciones que a lo mejor son insuficientes, pero bueno, empezamos aquí, ¿no? Y vamos a ver si abrimos una punta de lanza y podemos seguir desarrollando acciones en esta dirección, ¿no? Quería yo hacer una pregunta, bueno, primero una reflexión para dar pie a la pregunta también, ¿no? Viendo lo que exponía antes Antonio, que tenía una parte que me parecía interesante y es en qué es lo que piensa la gente de lo que es la educación ambiental, es algo muy importante porque luego a la hora de llevar a cabo las actividades, pues dependerá un poco de lo que cada uno piense o plantee, pues para enfocarlas, ¿no? Y por otro lado, lo que comentaban antes Begoña y Alberto también, o las dos Begoñas, de cómo se lleva eso a cabo, ¿no? Son profesores en los colegios, pero que muchas veces nace por una inquietud personal y a lo mejor la inquietud no tiene detrás un respaldo en cuanto a conocimiento de muchos temas. Y eso, si no hay detrás una cierta guía, una cierta implicación de las comunidades autónomas, pues se complica. Entonces, para poder llevar a cabo ese programa, una de las preguntas claves, para mi gusto, sería ¿hasta qué punto hay obligación en las comunidades autónomas para seguir, para atender las instrucciones y los planteamientos que se hacen en el PAEAS? Pues yo creo perdona, que aquí... déjame la última frase. Es que lo que me temo muy mucho es que vaya a haber comunidades autónomas, no os imagináis en cuál estoy pensando, en las que quieran escurrir el bulto y dejar pasar el tiempo. Yo creo que aquí es importante el currículo, es decir, el Real Decreto de Currículo Básico que está por aprobarse, está ahora mismo en fase de tramitación. Y bueno, luego efectivamente las competencias en materia de educación formal recaen sobre las comunidades autónomas y ellas son las que tienen que aprobar decretos con el desarrollo de los currículos y cada una aprobará lo que considere oportuno. Entonces, a nivel de Administración General del Estado sí que se está trabajando desde el Ministerio de Educación y Formación Profesional para que ese currículo básico incluya competencias en materia de sostenibilidad, en materia de sostenibilidad ambiental, pero claro, tampoco podemos irnos, o sea, podemos sugerir, orientar, crear grupos de trabajo, pero no podemos entrar en definir lo que va a entrar en los decretos de desarrollo de currículo de cada comunidad autónoma, ¿no? O sea que, claro, tenemos nuestras limitaciones porque pues no somos una administración con competencias plenas en esta materia. Bueno, yo voy a aprovechar porque ya me están robando las preguntas los compañeros. Entonces, nada, bueno, primero darte las gracias, Mónica. Y realmente fue un apuro en esta tarde, ahí mirándome los ejes y tal, y la verdad que el documento me gusta mucho, mucho más de lo que yo pensaba. Me gusta especialmente el apartado de profesionalización y consolidación de la educación ambiental. Lo que sí que me gustaría es lo que estaba diciendo Alberto, que las acciones fueran más concretas todavía que incluso lo que se plantea en las líneas de acción de 2022. O sea, cuando hablamos de que haya educadores ambientales en la administración y tal, que me gustaría que concretara en plan, en poblaciones de más de no sé cuántos habitantes, al menos habrá 2 técnicos de educación ambiental. O sea, me gustaría que concretara en tantos programas, al menos se destinará este porcentaje del presupuesto a programas de educación ambiental. O sea, me gustaría ver algo más concreto. Y luego yo también te hubiera preguntado lo mismo que David, hasta qué punto está el plan aprobado por el Consejo de Ministros, pero hasta qué punto es vinculante y tienen obligación de cumplirlo las comunidades autónomas, que ya nos respondiste que tampoco está tan claro que se pueda obligar. Pero bueno, por lo menos van a tener ese grupo, ¿cómo lo llamasteis? Grupo coordinador y vais a tener ese foro mixto entre ministerio y comunidades y bueno, ahí aunque sea solo porque a alguno se le caiga la cara de vergüenza, pues a lo mejor se hace algo.
Vamos, a mí me parece un paso adelante. Y a nosotros como asociación que representa a los profesionales de la educación ambiental en Asturias, pues nos viene súper bien este documento y tus explicaciones para poder meter caña al Principado, sobre todo al Principado. Entonces, bueno, nos viene muy bien cómo está redactado para reivindicar cosas que llevamos años reivindicando, pero que ahora están ya más plasmadas. Cosas, claro, que no venían en el libro blanco porque es de hace 20 años, las acreditaciones profesionales y ese tipo de cosas. Y nada, ya no es pregunta, es simplemente comentario. No sé si quiere participar más gente, creo que está por aquí, aunque no le vemos, Miguel Estrada de CEAM. Miguel. Sí, bueno, llegué a las 7:15, perdonad, no pude antes. Y bueno, sí que me pareció todo muy interesante. Y eso, lo mismo, tenía aquí una serie de preguntas, pero coincido plenamente con lo que estáis hablando, Begoña, Alberto, David, Marina, tú, de la problemática que hay aquí en Asturias. Entonces yo, claro, llegar aquí a que nos hagan un poco de caso en la administración, a nosotros, yo en su época me puse un poco trabajando intensamente para intentar lograrlo y no lo conseguí. Entonces me desesperé un poco y dejé un poco el tema aparcado. Pero con este plan igual sí que podemos intentar volver a contactar con alguna persona que nos haga un poco más de caso. Entonces, por ejemplo, como no creo que esté obligado en general a hacernos demasiado caso, no sé si en las líneas de las 61 líneas estas de las acciones del PAEAS están especificadas de alguna manera los presupuestos que se pueden dedicar a la administración, que al menos sepan que si no lo hacen pierden ese dinero. Porque es la única manera que veo yo de meterles un poco de presión para que lo hagan, de decirles que si no lo hacen no hay subvenciones y si se especifica la cantidad correspondiente a cada comunidad en cada línea de actuación. No sé, es que no pude ver el documento y no sé si eso es un tema interno de los presupuestos, de cuántos profesionales de la administración pueden dedicar su tiempo a ello, o que si no lo hacen pierden esa subvención, vamos, digámoslo así. No sé si se especifica o si se les puede avisar de que pierden dinero si no lo hacen. No sé. A ver, varias cuestiones se han planteado. Respecto a la concreción de las acciones que comentabas, María, es que hay acciones en las que no podemos entrar a más concreción, porque efectivamente este es un plan de la Administración General del Estado en el que hay un conjunto de acciones cuyos responsables somos nosotros y en ese caso sí son compromisos. De hecho, la mayoría de las acciones que van en el plan de 2022 son acciones puras y duras de los dos ministerios, porque digamos que al principio, antes de haber creado un grupo coordinador con las comunidades autónomas, pues vamos a plantear qué hacemos nosotros, ¿no? Y son acciones que llevan su presupuesto, en este caso sí están presupuestadas, no en el PAEAS, sino en el Programa de Actuaciones 2022. Entonces, ahí hay un presupuesto estimado, vamos, en el caso del CNEAM, que depende del organismo autónomo Parques Nacionales, hay un presupuesto comprometido y con ello tiramos para adelante. Pero, ¿qué pasa con aquellas acciones cuyo responsable no es la Administración General del Estado? Pues ahí no podemos detallar un presupuesto porque no es nuestro presupuesto. Entonces, ahí lo más que desde la AGE podemos hacer es impulsar, sentarnos a trabajar con las comunidades autónomas para decirles, mira, esto es el PAEAS, ¿qué tienes tú hecho? ¿Cómo podemos hacerlo? No podemos ir más allá porque no sería una injerencia por nuestra parte. Entonces, hay esa dicotomía de acciones más nuestras, digamos, y de acciones más suyas, y no solo de administraciones autonómicas, sino que hay acciones cuyos responsables son otros entes, pues entidades locales o sector privado. Entonces, claro, depende de si están más o menos en nuestra mano, así concretamos y así damos o no damos presupuesto, ¿no? Entonces, por un lado, ese tema de la concreción y los presupuestos, y luego deciros que, bueno, me alegra un montón que os haya servido esto y que veamos que estamos todos a una intentando pues bueno, conseguir cosas y aquí estamos para lo que necesitéis que os expliquemos. Y bueno, matizar que si este documento lo consideráis que es completo y que está bien, es porque hemos tenido detrás una fase de elaboración y de consulta a más de 300 personas expertas. Es decir, esto no es cosa del CNEAM o de la Fundación Biodiversidad, nosotros hemos podido coordinar un proceso
pero detrás hay mucha gente, mucha gente que prácticamente gratis se ha implicado, vamos, muchos lo han hecho gratis. Y bueno, pues a ellos, si hay alguno de vosotros aquí, pues muchísimas gracias, porque esto es vuestro sobre todo. O sea, nosotros hemos coordinado un proceso básicamente y hemos puesto sobre el papel algunas cosas, pero las ideas parten de la gente que sabe, que sois los que estáis trabajando a diario en este tema. Y a nivel de asociación os diré que como queremos hacer o reactivar el seminario permanente de asociaciones de educación ambiental, si no os importa, le voy a pasar los datos de la Asociación Asturiana a la compañera que va a coordinar este seminario para que contacte con vosotros por si queréis participar, que bueno, estaríamos encantados de que participaréis. Por supuesto que vamos a participar y ya va años que claro, que no se hace el seminario, pero ya fuimos en muchas ocasiones, incluso organizamos en 2012 aquí en el Parque Natural de Redes el Seminario Estatal de Asociaciones y son experiencias muy enriquecedoras, así que yo estoy deseando. Lo único que vi aquí, que os dieron un presupuesto un poco mísero de 3.000 euros para organizar esto. Así que... Con 3.000 euros hacemos virguerías en CNEAM, ya te lo digo yo. Es un seminario, de verdad, o sea, estos son las tripas del CNEAM, pero con 2.000 euros organizamos seminarios de 2 días y medio y pagamos manutención y alojamiento. Los transportes ahí ya no podemos entrar con esos dineros. A lo mejor con 3.000, no te digo yo ni que sí ni que no, pero hacemos virguerías con 3.000 euros, ya lo veréis. Sí, es admirable. Y nada, bueno, quería también, aprovechando que está Antonio, aparte de darte las gracias, Antonio, comentar que tenemos a una persona que trabaja en el Principado aquí, que es Antonio, que trabaja en la universidad y en el Indurot, que es un instituto de investigación del Principado. ¿Cómo ves tú esto? ¿Cómo piensas que la universidad nos puede apoyar? No sé, ¿qué impresión te da o cómo lo ves tú? Bueno, en principio la universidad es autónoma del Principado a la hora de verlo, más allá de que son los que lo financian. Obviamente la universidad. Entonces el planteamiento del Principado lo tienen que decidir ellos. Sí que han incluido la educación ambiental en alguna de las estrategias que han recibido, han reconocido y han publicado en su web, como puede ser la de incendios forestales, la lucha contra incendios forestales, y es un planteamiento en el que se supone que seguirán ahondando. En cuanto a la universidad, obviamente estamos abiertos a llegar de la forma que sea factible a la educación ambiental. La proponemos pues a través de los contactos que podemos tener con los colegios o los colegios que quieren trabajar con nosotros, a través de aulas de extensión como las que estuvisteis el año pasado, durante el curso pasado. Este año realizamos una en Pumuo para llegar también a otro colectivo que habitualmente no se suele llegar, desde la universidad, que son los mayores de 50 años, que son el programa universitario para mayores de 50 años de la universidad, y con esos planteamientos pues intentamos llegar desde la perspectiva de vinculación al entorno natural, al medio aunque sea el urbano, más allá, y a una transformación ecosocial de lo que puede ser la sociedad, y en la formación inicial de profesores, que es en la que podemos estar. Para el año pasado, para hace 2 cursos, sí que estábamos trabajando con el CPR, con el Centro de Formación de Profesores para la Formación Continua, pero llegó la pandemia y tuvimos que replegarnos. Entonces, a ver si ahora podemos volver a ir saliendo o trabajando con los colegios a través de la unidad de comunicación científica de la universidad, que proporciona o bien ferias de ciencia o Día de la Ciencia en el colegio, que podemos ir ahí, o de gira con la ciencia, que son las actividades con las que vamos trabajando habitualmente. Bueno, a mí, mira, a raíz de lo que estabas diciendo, que hablabas de lo de los mayores de 50 años, me gustó también, a ver, claro, se centra mucho en la educación formal, el plan, pero también hay algún punto que habla de, y comentó también Mónica, de intentar llegar a más público, que eso también lo echamos en falta en Asturias. Bueno, no sé si alguien más
Sí, de Marina, Piluca. Ah, vale. sí, Marina. Mónica creo que pronto se va a tener que sí. ir, así que... Sí, eso te voy a comentar, que por deferencia a Mónica, que insistió especialmente por el tema familiar, que queda un minuto, y yo creo que ella ha sido súper puntual y que también merece el mismo trato. Pues si queréis nos vamos despidiendo. Sí. Muchas gracias por invitarnos y ya siento tener que dejaros, pero tengo a 2 diablillos que atender. Muy bien. Vale. Muy bien, pues nada, muchísimas gracias a toda la gente. Y nada, bueno, vamos a colgar la grabación en YouTube y ya la podrá ver el resto de la gente mañana.